Muy buenas, createros y createras de YouTube. Bienvenidos a otro video de KOTOR 2. En la parte anterior nos habíamos... bueno, habíamos hecho que Atom, Rand y Kreia se unieran a nuestro equipo. O sea, ahora somos 3 ya. Nada, simplemente según una parte de la que Darth Sion llegó con esta nave que es la Heraldo, que es una nave de la República. Bueno, básicamente Darth Sion nos mató a todos y llegó hacia nosotros, hacia las minas de Peragus. Nos adentramos a esta nave y ahora teóricamente tenemos que llegar al halcón de mano. ¿Saben de qué casi me olvido? De T3, boludo. Me re preocupa de que yo no haya forma de rescate. Yo no sé si hay que volver hacia donde estábamos con la mierda hasta del depósito de combustible. No sé si hay algo más que hacer ahí, pero por las dudas, voy hacia allí. Porque yo no sé si hay algo más que hacer. Yo ya no me acuerdo. Tiki, 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 tiki. Así que voy a darle un pequeñito vistazo. Túneles mineros de Peragus. Acá donde... sí, puerta de atraque. Vamos a ver acá primero. A ver. Estoy viendo, estoy viendo. Acá que hace todos los la data. Vamos a ver. Hangar. Ah, claro, hay que llegar al hangar y después hay que buscar a T3 por acá. Listo, no dije nada, entonces cargamos. Así donde estamos antes. Va, yo confío en que estoy yendo por buen camino. Así que prosigamos con lo que estamos haciendo antes. No agarré nada de nada, o sea, eso lo dejé a lo último. A ver, vamos a empezar primero por acá. Ships out there, and we're already hard-pressed to keep patrolling the regions under our jurisdiction. I'm afraid we're going to lose it all. There's just not enough ships and too much territory to cover. We're still rebuilding from the war with Malik, and sometimes I wonder if we'll ever recover. Still, we have our orders, and the Republic's put the highest priority on this mission. Looks like the trouble on Onderon will have to wait. As ordered, we've picked up the passengers from the Outer Rim and have made quarters for them. Once aboard, we've plotted a course for Telos. We expect to arrive within 10 standard days, provided there's no mishaps. I've been ordered to give the passenger no special treatment, nor make any indication of her identity. I have some reservations about turning the Harbinger into a passenger liner, but the orders were clear. Whoever this passenger is, she's got diplomatic level priority, whether she knows it or not. We picked up a distress signal and are sending a message to the Republic for permission to investigate. We have also transmitted the damaged vessel's ID signature to the Republic. According to the message, it's being pursued by Sith forces. There's no match for the vessel in our databanks, but the profile of the distress signal suggests it's a stock freighter of some kind. We'll only know for sure when we arrive, and we'll find out if the signal's genuine or a trap. We wanted to check with you, sir, before diverting course from Telos. There appears to be some battle that has taken place in the sector, and we've received a distress signal. You have permission to divert course. If there's a Sith Cartolasi! I want you to investigate. The ID signature on the freighter, did you get confirmation on it? Yes, sir. We did not have the vessel listed in our databanks, so we transmitted the code to you. Was there a match? There was, Captain. If you find any trace of that vessel, even wreckage, I want it. Yes, sir. After you've investigated the sector, resume course to Telos with the passenger. It is of the highest importance that she reach Telos. Yes, sir. I'll make sure she arrives intact. Good hunting, Captain. Admiral Onasi out. Sometimes I wonder if the right hand of the Republic knows what the left hand is doing. I'm always being kept in the... Query. You sent for me, Captain. Yes, I need you to check on the passenger again, see if there's anything she needs. Try not to be too obvious about it. Her safety is our top concern. Statement. I shall use the utmost discretion, Captain. As always, it is my pleasure to serve. ¡Oh! No tenía ni idea que aparecía Darth Onasi en estos hologramas. ¿Y ese quién era? ¿Chica 47? No, no dudo.
Por lo visto, la República estaba al tanto de la situación del de exiliado y te tenían vigilado a bordo de la nave. Llegaron a asignar al droide protocolo chica para que te vigilara y por eso descubrió tu presencia. Ah, no, es el droide chica que nos amenazó recién. Sí sabía que iba a aparecer Carzo Nazi, pero tampoco pensaba que iba a aparecer acá. Y más está. Sinceramente me agarró un poquito de miedo de que no me salga la... De que no me vaya a salir la escena de cuando aparece Carzo Nazi en... No voy a decir dónde. Porque tampoco sé decirle si eso era un modo o algo que se puede lograr en el juego vanillamente. A ver, algo más que ver por acá. No, a las cápsulas, barra pajero. I hear you. No, a vos por ahora te dejo con esta arma. I hear you. Just say the word. O si no... A darle con una pistola, no sé. Quiero tratar de seguir el canon, el canon del personaje. Que creo que primero usaba un blaster, yo qué sé. Nah, la mierda, voy a dejarlo con esto. No. Ay, ando muy boludo yo. No, vamos a darle este. Así se bancan los daños eléctricos. Y a vos que te había puesto, fortaleza 2. Listo. Tiki 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 tiki. Bueno, a ver, ¿qué podemos usar? Informática. No, vamos a reparar. Sí, tengo piezas de respuesta, tengo demasiado, o sea. Has redirigido el sistema y has accedido a lo que queda de la capacidad de la astronavegación de la nave. Cargar los... Comprar los registros del heraldo. We have taken on passengers to Telos. Sir, we've just received an emergency broadcast. A freighter under attack by Sith forces. Can you get an ID on the ship? Yes, sir. We have its ID signature. It's not in our databanks, but its profile suggests some low-stock freighter. Says it's being hit hard by a Sith warship. Sir? I'll need to confirm with command before we move to intercept. Report. The Sith warship is empty, sir. We attached an umbilical and sent 3 strike teams through it, and there's no sign of a crew or its commander. There's no one on board? What about the escape pods? They're still in their berths, sir. This place, it's empty. It's like a ghost ship. Then who was firing at the freighter? We don't know, sir. The freighter's empty, too. We did a clean sweep and nothing except a lone T3 unit, badly damaged. Did you still want a tractor beam to the Harbinger? Search the freighter and the warship one more time. If they're clean, then we'll tractor the freighter over. Yes, sir. No idea why the Admiral thought that freighter worth all the effort, but we'll find out. Everyone in the Ebon Hawk was dead, sir. We're starting autopsies within the hour. What about that Sith corpse we retrieved from the warship? We haven't had a chance to fully examine it, sir. He looks human, but he's fractured in several places. Then keep me posted. Something's wrong here, and I want to know where all those Sith on the warship went. We're still experiencing a problem with the communications array, and now maintenance is telling me there's a cascade failure in the weapons. Sir, I just picked up an unusual sound from MedLab. Ah! I have come for the Jedi. What the hell was that? Sir, I don't know. Communications just got cut. Send a security team to MedLab, now! Ya sé quién fue. ¡Ojo! What is it? Espera, primero quiero ver.
No, no. Bueno. Pensé que habían puesto más cosas en el diario. Ya. Tac, tac. ¿Quién es? Garry. Regenerar punto de fuerza. ¿Qué le podemos poner? Regenerar punto de vitalidad. Movilidad. No, movilidad no. Ni siquiera estoy usando a Creia como personaje principal. Pues utiliza solo de luz. Si les parece. Sí. Sí, sí. Poderes. Desvío con la fuerza. No, curar. Y desvío con la fuerza. Tac. Es básicamente reflectar disparos de blasters sin necesidad de un solo láser. Como no tenemos sable de luz todavía, nos va a convenir mucho. Muy bien. Ahora sí nos podemos ir al carajo por las cápsulas de emergencia, supongo, ¿no? Entonces ya vas. Entonces no sé, supongo que... Uy, me caí todo. Vi a alguien corriendo de fondo. Yo pensé que estaba Creia a mi lado. No, supongo que hay que... No sé, voy a revisar primero todas las zonas por las dudas. Por si me perdí de algo. Y ahí nos volvemos a Peracruz. No, acá no. Uy, se teletransportó. Recién me acabo de ver el segundo capítulo de Loki de la segunda temporada. Qué buena serie, por el amor de Dios. Ajá, acá es. Camarotes del Heraldo. Yo casi me voy a la mierda. Pero había algo... Puede ser que haya visto algo atrás. Antes de abrir la puerta, digo. Me faltó ver algo acá. Taquilla. Ah, no está todo. Listo, no dije nada. Cargador biónico 1. Taca, 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 taca. Are you all right? Este era mi camarote. Solo necesito un segundo. Era mi camarote. Espera que registre el lugar. This was your room? When? Acabo de perder la conciencia y despertar en Peracruz. Cuando estuve a bordo del Heraldo. We do not have much time. Whatever you intend to do it quickly. Ah, la mierda. A recuperar la memoria, parece. Módulo de datos Metra... Osa. Metra Zurich. Se le ha ordenado presentarse en la enfermería del Heraldo para un examen de rutina. El proceso es automático. Simplemente introduzca este módulo de datos en el ordenador médico para recibir sus inyecciones. Brazalete Metra Zurich. Esta manda le perteneció al Jedi Metra Zurich, que se le exilió de la Orden Jedi después de las guerras mandalorianas. Tac. Me lo quedo. Y esto. Sí, yo los brazos... Esto como lo de escudo de energía no lo estoy usando, por eso me quedo con esto, porque no tiene ni un uso y te dan constitución... Una constitución, digo. ¿No? ¿Decía? Sí.
Constitución Nacional, la retro. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con estos personajes para ganar la influencia. What is it? Why are we stopping? ¿Qué sabes de Peragus? I know we need to get out of here. Like I said, it's a minefield looking for any excuse to blow. ¿Puedes decirme por fin por qué está aquí encerrado? Look, I'd be happy to share my whole life story when we aren't getting chased by assassin droids and Sith troops, alright? Tengo que saber qué conoce de Peragus. I know we need to get out of here. Like I said, it's a minefield looking for any excuse to blow. Bueno, sigamos, la concha de tu madre. Sí, va, un poco tiene razón, ¿no? Hay que avanzar. Se ponía a charlar de la vida acá mientras estaba Darkseid buscándonos, viste, re pelotudo era. ¡Hola! Ya te vi, ya te había visto. I was certain this was wrong. This shall not stop us for long. No, le da con el coso, con el soplete. A ver. Listo. Vos quédate con eso. I hear you. Parte de la enfermería. Puerta corazón. Ok. Let us end this. ¿Qué le atacas a él, puto? Tac. Bueno, que ver, estaba atrás de nosotros y decía, permiso, voy a golpearlo. Ok, espera. Ok. Tac. Very good. Eso, creía. Seguí tirándome de escudo. Buah, está duro. Dale más duro. No, no es eso. Tanque de colto roto. Tanque de colto metra Zurich. ¿Quieres curarte? No, para que estoy full de vida. ¿Qué le hacemos? Clic a esto primero. Este tanque de colto fue roto de dentro. Hay fragmentos de suelo alrededor. Vamos, perdón. Comprobar solicitud de tratamiento metra Zurich. Antes administrados durante examen de rutina hace 3,5 días. Activada anulación de emergencia, dosis en exceso de protocolo de seguridad. Durante tu último reconocimiento médico te administraron un sedante retardatario. Retardado. Eso no es eso. Retardado que mataría a un ser humano normal. Eso debió de ser lo que te dejó inconsciente cuando el heraldo fue destruido. Parece que a alguien se le olvidó bloquear la petición de tratamiento una vez administrado.
Aún tienes acceso a uno de los tanques de colto en la enfermería. Identificar tanque de colto. Sí, ya lo vi. Something's wrong. Ever since we picked up that Sith firefight in the region, crewmen haven't been reporting for their shifts, and I can't reach people on the comm. The strange thing is, I keep feeling like someone's watching us here in the ship, but I can't see anyone. I don't like this. Checking the survivor from the Sith vessel. I'm not sure whether he's alive or dead, or what's even keeping him together. His flesh is cracked and scarred, and I'm registering several thousand fractures in his skeleton, as if each bone was splintered repeatedly over time, then put back together. Judging from the scar tissue, I believe these wounds took place before his death. If so, he must have been in constant pain. I have no idea what's been keeping him together. This is the medical officer. The soldiers sent to the medical bay have just died. I don't know where the subject went. I think he's gone to find more of the crew. With him or Sith. They just appeared right out of thin air, like they were wearing stealth generators, but I think they were always on board. When we stopped to pick up that freighter, they must have come on board the Harbinger. I have no idea how many are on the ship. There could be only a few, or as many as 100. And with communications cut off, we can't call for help. I think that thing in the tank was a Sith Lord. Alive the whole time, waiting for something to wake him up. Intentar obtener productos químicos del dispensador del ordenador médico. Dispensados. Operaciones de la cámara. Sí, Darth Sion, míralo. Está hecho mierda. Oh shit. Ok. En el Heraldo encontraste registros de tu tratamiento médico a bordo de la nave y caíste inconsciente poco después de someterte a él. Probablemente te drogaran mientras te atendían. Después te sacaron de la nave a bordo del halcón de Ébano. El halcón de enano. Droide médico dañado. Ok, un segundo. Espera. Jódete. Ah, no es eso. Estoy viendo casi más piezas de reparación antes de... Punto informática. Está bien. Ah, bueno. Sí, no va a seguir y no va a curar cuando estemos en combate. Y nos estén dañando. Opa. Constitución mínima 14. Este me puede convenir, ¿no? Claro. Constitución mínima 14. Aciertos críticos. La habilidad de percepción 1. Este implante ocular mejora significativamente la agudeza visual, permitiendo al usuario seguir los movimientos del enemigo en combate. También mejora la percepción general. Bueno. Hay que seguir progresando. Hasta la estática de Sistek. I hear you. Vamos, ¿me escuchas? Ahora, pero tú. Opa. Vamos a probarlo. Vamos a darle 2 pistolitas a este. ¡Ajaja! What is it? Así me gusta, Atón. Sos un atorrante. ¡Uy! ¡Hola! Aquí estoy. Au.
Cambio de arma. I will silence this one. Ajá, ahora cambió a su arma de vuelta. Qué buen juego, por el amor de Dios. ¡Ah! Turbo ascensor. Hola. Tac. Let's settle this. This I will silence. Bueno, el médico, ¿qué onda? El droide médico. Focus. Ja. Tac, tac, tac. Muertado. Mojado. Ok. No sé si está haciendo algo el droide, pero bueno. Pero bueno, al menos lo reparé y nos dio más experiencia. ¡Osa! ¿Qué pasó acá? Red de protocolo. Registro de mantenimiento de droides. No sé si el nuevo droide HK-50 es un regalo o una maldición. Tras la destrucción del droide de protocolo anterior, cuando activó por accidente aquella mina de fragmentación, el HK lo sustituyó sin ningún problema. Lo que pasa es que no obedece las órdenes muy bien, y la mayor parte del tiempo no tengo ni idea de dónde ha estado. Dicen que lo han visto en los alojamientos de la tripulación, con el almirante en mantenimiento e incluso en la enfermería. Vaya disparate. Cuando le pregunto al droide sobre el tema, me da una respuesta sabionda sobre facilitar la comunicación. No sé quién habrá enviado esos modelos HK, pero no me gustan. Desactivado. Pensé que lo podía desactivar. Reactivarlo. Al contrario que los otros, este droide de protocolo parece haber sido saboteado a propósito. En el Heraldo encontraste un droide de protocolo saboteado. Es probable que la unidad HK la sabotease para poder ocupar el lugar de droide de protocolo y tener vía libre en la mano. Es que, boludo, el droide HK creo que ni siquiera es un droide de protocolo, es un droide asesino. O también se lo considera droide de protocolo, eso no tengo ni idea. Pero yo lo veo más como un droide asesino que droide de protocolo. O capaz que de las dos cosas, yo qué sé. Yo siempre lo vi como un droide asesino. Corréjame en los comentarios si estoy equivocado. No me van a comentar ni pedo porque nadie me ve. Ja, 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 ja. Osa, traje militar. Tac. Ah, pará, pero no voy a poder usar los rayos de la fuerza. Va, no sé, veo. Si veo que no puedo, bueno, voy a tener que... Voy a cambiarme por cosa. El traje de combate se lo daré a Aton, que no es un Jedi todavía. Mierda. Te lo puedo dar a vos, ¿no? Ni pedo. Fua, boludo. Alto traje Zulich. Vamos a hacer otro. Feeling about this. Frase que siempre dicen todo el mundo en Star Wars. ¿Quieres dejar de decir eso? ¿Qué ocurre? Tu presentimiento va a desaparecer a golpes. Como no te calles. Guárdate tus sentimientos hasta que salgamos de aquí. Cállate y sigue.
¿Qué ocurre? Don't you feel it? Something's gonna get real wrong real quick. ¿Cómo sabes eso? You don't survive on the rim as long as I have without knowing when trouble's coming. Intuición cobarde. Tenemos que tener cuidado, pero tenemos que ponernos en marcha. All right, but don't say I didn't warn you. Trust me. When it comes to staying alive, I'm rarely wrong about these things. Hazte en cuenta con la actitud especial de detectar cualquier cosa que le ponga en peligro. Cuando algo le da mala espina, te recomendamos que guardes la partida. ¿Viste? ¿Viste por qué quise seguirle la línea y no cuestionarle? Porque no quiero perder su influencia. No, perdón. No quiero... No, sí, está bien, de hecho. Si no tengo influencia sobre él, me va a terminar odiando. Y para hacerlo Jedi necesito mucha influencia sobre él. Hay un miedo que está en el fondo. I came to warn you, Jedi. You know not what path you walk. This battle is mine alone. I am not defenseless. No creía. ¡No! He cannot kill what he cannot see, and power has blinded him long ago. Run. I shall be along shortly. Ay. Muy bien, creía. Veremos si vas a sobrevivir. Libro machete. Te lo odiamos. ¿Para qué estás? Sabiduría. Este quiero ponerme. Potenciador de vigor. Vamos, que te puse. Toma. Ajá. Redirigir el sistema de control de mantenimiento. Vale, está bien. Sí, más piezas. Otro trabajo. Mejorar. Defensa 8. 7. 7. No, 8. Tac. Y este es lo único que le puedo poner. Perfecto. A ver, traje militar. ¿Qué diferencia tiene con...? Más 3. Bueno, está bien. Vibro espada. Lo que tengo yo, supongo, ¿no? Ah, sí, lo modifiqué. Vibro machete. Ah, pará. Yo ya dejé de enfrentarme a robots. Así que esto se lo puedo... Me lo puedo meter por el culo. Oh, sí. Sí. 14. No, se lo saqué, que tú. Tac. No, 1, 10, no. ¡No! ¡Ah! Menos el crítico. No, este.
Por ahora no hay droides, Mira de precisión, es el arma que está usando. Uniforme minero, la mierda que está usando. Creo yo. ¿Hasta dónde carajo te fuiste? Me van a hacer lo mismo que el Cotor 1, boludo, dale. ¿Por qué no? ¡Ah, la concha de mono! Encima dejé que Crea se fuera con esa armadura, con el coso de minero. La puta madre. Bueno, espero no estar mucho tiempo así. Tampoco pensé que iba a afectar al acelerón, boludo. En serio. Tell me you're joking. We are not going to cross back into the Paragas facility through the fuel line. That's crazy. Es el único modo de rodear la puerta sellada y llegar al hangar del halcón de manos. Hasta tienes que confiar en mí, vamos. Las últimas horas han sido una locura, por si no te has dado cuenta. Ahora en marcha. Entonces quédate que muere. All right, but I know I'm going to regret this. I sense you, my master. Faint, weak. Your senses betray you, as you betrayed me. After all that's happened, still you live. You are difficult to kill. For one as limited as you, perhaps. To have fallen so far and learned nothing, that is your failing. The failure is yours. No longer do your whispers crawl within my skull. No longer do I suffer beneath teachings that weaken us. And now you run in search of the Jedi. They are all dead, save one. And one broken Jedi cannot stop the darkness that is to come. Perhaps we shall see. Chao, mano. ¿Qué? What's wrong? Are you all right? Ah, sí. Damn it, hold on. It's only a little farther. Don't give up on me now. What happened to you? Sí, ya me acuerdo qué pasó. Lo que siente Crea lo puede sentir Metrasuri también. Pues pasa que las dos están conectadas por la fuerza. Quizá la habrá spoileado, pero bueno. Mi mano, he sentido como si la metiera en carbonita fundida. Crea, creo que estaría gravemente. No lo sé, pero tengo que seguir adelante. You look fine. Come on. We need to keep moving. Siento que no debía haber dicho eso, pero bueno. Por algo se agarró la mano, ¿viste? ¡Eh, T3! It's a utility droid. Looks like it's been hit with an ion charge and dumped here. Lo sé, ya nos has topado. Ya nos topamos antes con el droid protocolo y también nos atacó. ¿Cómo sobreviviste? No te culpes, si no nos hubieras sacado un nivel de administración jamás habríamos llegado hasta aquí. Calienta estos sitios y vámonos. Puede que aún seas último. Sígueme. Entonces vamos. T3 se ha unido al grupo. Tienen la habilidad de fabricar puntas de programación y también pueden mejorar objetos si se los pides. Cierto que cuando alguien se une aparece abajo tal personaje se ha unido y aparece una característica única del personaje, cosa que yo no sabía. Creía, por ejemplo, decía que cuando crea nuestro equipo le da como más experiencia adicional cuando destruimos a un enemigo, creo. Y de esto no me acuerdo. Habilidades. Percepción. Autopercepción.
A ver. Demoliciones. Sí. A ver si tiene más chance de poder desactivar una mina explosiva. Golpe doble. ¿Para qué voy a usar un golpe de un arma melee? Dureza. No, lo voy a poner este por ahora. Listo. A ver. ¿Qué más tengo para darte? Tac. Unidad de mantenimiento para droides. Regenera punto de vitalidad. Sí. Demoliciones 4. Sí. Sí, sí. Nada por ahora, nada. Láser minero. Puro láser minero te doy. Listo. Bueno. ¿Para qué estás vos? Para puedo seguir, puedo desactivarlas. Me cago en la armadura esta de mierda. Espera, le pongo esto por ahora. Ah, no puedo directamente. Tómatela. Mejor que estar, mejor estar con esa vestimenta que estar en bolas. Al hijo oculto. Circuito de control de la cambio 25. Parece que el contenido fue arrojado aquí directamente por el... Recupéralas directamente. Así después las podemos usar para romper puertas o venderlas directamente cuando haya oportunidad, porque por ahora no podemos vender nada. ¿Por qué mierda le saqué la bonificación de iones para la vibroespada? Soy un boludo. Bueno, podemos usar droide otro día. Había pensado que se había terminado. Ah, tómatela. Say the word. Bah, no sé qué están haciendo, pero bueno. Jaja. Nah, tómatela, yo quiero agarrar los restos y me ordená a que ataque el bicho este. Desactiva 3. Ah, la concha de tu hermana, Metrasori. ¿Qué carajo te pasa? Casi de mierda. Yo desactivando la mina, vos te ponés de medio. Bueno, menos nos meto de nivel, así que jaja. No, sigilo no lo voy a meter ni pedo, no lo voy a usar nunca. Genera punto de fuerza. Se utiliza soles de luz, genera punto de vitalidad. Tengo muchos que aumentarme. Duelo. Este dudo mucho si aumentármelo. No voy a usar nunca armadura pesada porque no voy a poder usar los rayos de la fuerza, por ejemplo. Así que no va a ser el pedo. No, vamos a hacer así. Vamos a poner puntos de fuerza. Poderes. Fua, mucho que. Curar parece que no me hacen falta todas. Meditación de combate, a ver. Ese no sé. Ese es el poder que usa Bastilayan todo el tiempo. En el Cotor 1. Este poder otorga más 2 de las tiradas de ataque, más 2 de tiros de voluntad de todos los miembros del equipo. Que también aumenta el ritmo de generación del punto de vitalidad del grupo. Este efecto dura 20 segundos, afectará al droide del equipo. Claro. Valor de fuerza. Desactivar el droide. Por ahora curar no me está haciendo falta.
Se lo clavé entero. Así que a Metazuri le gusta mandarse a las minas. Re masoquista. Le encanta explotarse a ella misma. Ok. Sesión de emergencia. Quiero ver que hay arriba primero y después vuelvo. Perdón. Ya. Apagado. Wow. Oh, estaba bailando. No sé qué le tiré, no sé qué granada le tiré. Le tiré una de hierro. No, le tiré una sónica, yo qué sé. Estación de control de combustible. Ok, no leí lo que decía, pero bueno, me chupo huevo. Seguramente ya lo habré hecho, ¿no? Con T3. Muelle de ataque de Pregus. Acá es donde estuvo. Sí, esos son los droides que se enfrentó a T3 cuando lo manejamos a él. O sea. Ah, me quemó. Ese saltito que pegó. Vamos. Va. Solo eso. Pobre de mierda. Solo quiero meter más, la concha de tu madre. A los Homora. Magnetically sealed. I can't believe this. The ship's right out there and we can't get to it. ¿Qué? La consola. Freire repite eso. Entonces ve al terminal y ábrelo. Huh? What is that piece of junk saying? ¿Ah? Dice que puede abrir la puerta del hangar, solo necesita acceder al terminal del hangar de la plataforma. El droide dice que puede abrir la puerta del hangar entrando en el ordenador de esa rampa de arriba. How can you even understand that noise? Servir con muchos droides utilitarios era... Bueno, hace muchos años. Te lo explicaré algún día, cuando no nos persiga un centenar de asesinos camuflados. Es una larga historia y no hay tiempo. Alright, well, if he can slice the door open from the terminal above, don't let me stop him. No sé cómo hacen para entender el lenguaje binario de los droides.
Sustituir el circuito de alimentación del control del hangar para abrir la puerta. Ah, sí, era eso. Va. ¡Oh! ¡Ya! ¡Tac! Vale, gracias por ayudarme. Escucha sus madres. More where that came from. More where that came from. Sí, le mandé cualquiera. Uy. ¿Qué hicieron este 3, boludo? Deje de darle a desactivar droide. No, Sónico no. Guiones. Tac. Otro más. No, no me roba la kill, culiao. Tac. Bueno, encárguese usted. Falló. Ahí. Tenemos que ver acá. ¿Eh? No. Las pelotas. No, no, no. ¿Cómo cuesta? Bueno, concha su madre. Dale, disponele. ¿Y qué onda? ¿Cómo se caen a pedazos? Yo me encargo. Bueno, a ver cómo me encargo de estos gorilas. Tac. ¿Qué te curas, cagón? No se preocupen, yo me encargo. Yo lo voy a poder vencer solo. Sin ayuda de ustedes, pedazo de mierda. Nah, ¿por qué abrí la boca? Que ya me roban aquí y le vayas a cagar, hijos de puta. Se caen a pedazos, hijos de puta. Municiones 4. Ah, sí, lo mismo. Cago en la maquinaria de afuera de mi casa, boludo, que está haciendo un ruido, boludo. Gracias a Dios. Metrasoric, no te mandes, por favor. Just say the word. Nick. Oh. Ok. Cosa de descontaminación. No. Para. Tengo una mascarilla. Pero me parece que la tiene... Ah, la tiene Crea, la concha de la lora.
Y encima es imposible. ¿No lo puedes abrir vos? Literalmente es imposible. Uy. Vamos al punta. Debe piratear el sistema. No, pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar con... Au. Creo que la cagué. Sí, totalmente. Bueno, si nos movemos rápido, vamos a poder lograrlo. Estoy literalmente ahorrando puntas por estas pelotudes, boludo. Ah, puntas de piezas. Uy, shit. More droids. Ahí está el halcón de mano. Bueno, Creia se queda ahí. No sé qué onda con Creia. Atom se la está comiendo entera. Ah, se curó el toque, ¿qué onda? Vale, qué chabola que está. Chabola. Gracias. Ah, pensé que había retos que agarrar. Bueno, subámonos nomás. ¡A la verga! Esta es la rampa de carga del halcón de mano. Una vez a bordo te marcharás definitivamente de la explotación minera. Quick! We're gonna need some time to fire up the engines. Let's give the laser turret a workout. Sí, no, sí. Ah, era esta la parte, yo pensé que... Yo en ciertos momentos pensaba en esta parte, pero no me acordaba si era el Cotor 1 o Cotor 2. Estos soldados, sí, ¿de dónde salieron? Llegaron recién. Dale, déjenme venir, Julio. We've got company. Oh, shit. Nos han abordado. Que un soldado del asalto Sith. Ah, o sea, podía haber evitado que entre. Pero bueno, no pasa nada, lo voy a matar de todas maneras, así que... Constitución... Ahí está. Esa música del halcón de mano del Cotor 2 me encanta. Persuadir. Percepción, sí. No, mentira, demoliciones. Vamos a darle a... Sí, curar. Listo. Y ahora te... Tac. Listo. Ok, solamente queda uno. Aquí voy. Hola. Yo soy Metasuri.
Duelo de espadas. Gané. ¡Re mierda! ¿De acuerdo? Alright, let's get out of here. Crea, tu mano, ¿qué ha pasado? ¿Cómo sobreviviste? Menos mal que has llegado, te habríamos dejado aquí. There is no time. We must leave. If they hit us, we're dead. But if they keep missing us, we're dead. It's great odds. Somebody shut that trash compactor up. Ah, güey. Oye, ¿sabes pilotear eso o no? No hay nada que puedas hacer. Mantente tanta distancia como puedas entre ellos y nosotros. ¿Podemos saltar el hiperespacio? Dispara los meteoritos. Puede que las explosiones lo destruyan. Haz lo que puedas para mantener la distancia. Igual salimos de esta. Not with all these asteroids around us. We'd enter hyperspace in pieces. We have to clear that field first. Thing is, we clear the field and they're gonna have a clear shot at us. Mantenerse... sí. I'm doing all I can, and that's not enough. What'd you do to make these guys so mad? Well, either they hit us and destroy us, or they hit an asteroid and make the whole field go nova. Haz lo que puedas para mantener la distancia. Igual salimos de estas. What are the asteroids? They can be destroyed by us as well as them, can they not? That'll take out the whole field, the colony, and maybe us. We might not even be able to jump to hyperspace in time. Then we die here. Choose now. No tenemos elección, hazlo. No, alguien podría seguir vivo en la instalación. Tiene que haber otro modo. Sigue esquivándolos hasta que limpiemos el campo. Después trataremos de saltar el hiperespacio. Hold on. This is gonna get a little rocky. Oh, bueno. Ya explotaron un asteroide. No, ya la recagaron, boludo. Vámonos al carajo. Well, now that we just killed a planet, maybe one of you can tell me what's going on. Because between assassin droids, a Sith Lord that looks like he sleeps with vibroblades, and being target practice for a Republic warship, I was better off in my cell. The Republic warship was the Harbinger. It was seized on its way to Telos by the Sith. They sought you, Jedi. ¿El heraldo se dirigía a Telos? ¿Por qué me buscan esos Sith? ¿Cómo lo detenemos? Ya he oído bastante, no me interesa nada esto. Yes, to aid in the recovery effort there. Many roads lead to Telos, including ours. Not like we have much of a choice, the Paragus astrogation charts being what they are. It is where we must go, and where the Harbinger was bound before our unfortunate encounter on Paragus. ¿Cómo sabías que yo iba a bordo del heraldo? Me parece que no borré bien mi rastro. ¿Te importaría explicarme cómo diste conmigo? You were difficult to find, but coincidence was on our side. When I learned that you were on the vessel, I knew the Sith would not be far behind. When we intercepted the Harbinger, it was crippled, drifting in space. It was a simple matter to board the vessel and rescue you. Unknown to me, however, the Sith were already on board. Just as we made the jump to hyperspace, they fired upon us, nearly destroying the Ebon Hawk. Vaya coincidencias más inusuales. ¿Cómo llegamos a Pelagus? I do not know how the Ebon Hawk was able to make it to Be silent. We're having a conversation here. No, ¿qué te preguntó? Dice que él reparó la nave y nos llegó a Pelagus. ¿Qué parte del silencio no has oído? Un pitido más y te convierto en chatarra. Repaired this ship, my eye. Next thing you know, it's gonna claim credit for saving our skins. If that little noisemaker says it repaired the ship once, then it can prove it by doing it again. Go on, get. ¿Y cómo es que no recuerdo que me rescataras? Todo esto está lleno de coincidencias bastante inusuales. ¿Y por qué me buscan esos Sith? Huimos de los Sith y ahora ¿cómo lo detenemos? Because you are the last of the Jedi. Uy, shit. Once you are dead, then they have won. No soy una Jedi, ya no. Pero yo fui expulsado de la Orden Jedi. La próxima vez que alguien me llame Jedi acabará en un charco de su propia sangre.
Tipo la cagás matando. Whatever lies you tell yourself are of no consequence. The Sith believe you to be a Jedi Knight, and that is all that matters. ¿Cómo que el último Jedi? No puede ser. La Orden Jedi no puede haber desaparecido. ¿Qué le sucedió a los Jedi? The Jedi Civil War destroyed the Jedi. By the war's end, barely 100 Jedi remained. Many fell in battle, and many more were seduced by Revan's teachings. ¿Y qué hay de los Jedi de Dantooine y de Coruscant? Dantooine ya no. Los mató todos Malak. De Coruscant ni idea, pero bueno. The Jedi Academy on Dantooine is nothing more than a crater that echoes with the ghosts of dead Jedi. And the Jedi Temple on Coruscant lies empty. The waters in the Room of 1,000 Fountains have fallen still, in reverence to the fallen Jedi, and those now lost. Many Jedi blamed the teachings of the Jedi Masters for Revan's fall, and the civil war that followed. Si hay supervivientes tenemos que avisarles. Entonces los Jedi han muerto. Hasta nunca. Perhaps, but they are Jedi no longer. If the Sith have not already slain them, then they will not help you, nor can you help them. Entonces, ¿cómo detenemos a los Sith? That is not an easy question to answer. This threat is greater than you know, and I do not believe it is a battle that can be fought. Si no los detenemos, no dejarán de venir. Están ansiosos por enfrentarse a nosotros. Yo digo que les plantemos cara. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? Ya ayudé bastante. Bueno. Look, enough with the we already. We cannot hope to triumph Hijo de against them puta eso. alone. To stop them you will need weapons, allies, and a teacher. In the end, I fear it may not be enough. ¿A qué te refieres? Pero no tenemos otra opción. Cualquier enemigo puede ser combatido y destruido. No iré ni de los Sith ni de nadie. ¿A qué te refieres? You fought in the Mandalorian Wars, and it cost you everything. Are you willing to sacrifice as much again? Yo decidí ir a las guerras mandalorianas. Si los Sith me amenazan, morirán. Es un acto de defensa propia, no una guerra. Debemos detenernos. ¿No hay otra opción? ¿Hay algún sitio donde esconderse? ¿Dónde huir? You are not listening to me. This is not like any field of battle you have ever fought in. Think carefully on your choice. If you choose to fight, if you choose war, it is a path few turn from once the first steps are taken. It carries with it a terrible price. And in the end, you may find you have nothing left to sacrifice. Ya no tengo nada que perder. ¿Qué podría ocurrir? Ya me alejé de la guerra una vez. No puedo hacerlo de nuevo, perdón. Si no lo intento, ya habremos fracasado. La vida de un Jedi es sacrificio. Es un precio muy pequeño. Si no se combate el mal, sacrificamos la galaxia. Solo los Sith pagarán el precio por cruzarse conmigo. Like so many Jedi, you hear, but you do not listen. You have much to learn. But we have spoken long enough, and my wound pains me. If you have other questions, find me in the crew quarters. There we will speak more. Hey, don't stop your long, boring rants on my account. I was just getting sleepy-eyed. Also in private, we will be mercifully free from the opinions of imbeciles and fools. Look, not like I care or anything, but you might want to go check on our passenger, especially with that hand of hers. Parecía irle bien, pese a acabar de perder la mano. Seguro que puede cuidarse sola. Tiene razón, tal vez necesita ayuda. ¿Puedes ocuparte de todo esto? Vale, iré a ver cómo está. We're on autopilot until we hit Telos. Until then, a droid could fly this thing. Besides, I think our passenger could use your help. ¿Por qué dices eso? Si así te callas, iré a ver cómo está. I think she was barely keeping it together. I'm surprised she's able to stand with all that pain rolling off of her. ¿De qué estás hablando? A mí no me parecía que sufriera. Are you blind? If I were her, I'd be screaming like a stuck Minoc. Well, I mean a very strong, manly Minoc. I think she's just too proud to show any weakness. Especially in front of you. Qué curioso, supusiste mal. In case you hadn't noticed, she won't say 2 words to me, but she'll talk your ear off any chance she gets. What you think matters to her. A lot. She wants you to respect her. Besides, we haven't got much else to do until Telos. ¿Desde cuándo tiene sentimientos? Vale, iré a verla, aunque sea para matar el tiempo. No le quiero cuestionar ni nada porque no quiero perder influencia. Bueno. Entonces Peragus 2 fue destruido. No has estado...
Ya escapamos de Perú, boludo. Bueno. Tema de seguridad. No, estaba atopajeándose, ¿viste? Se veía ahí returbio. Ahí está. ¡Uy! HK-47. HK. Ah. Unidad HK dañada. Parecen los restos de una unidad HK, pero más vieja y corroída que la que encontraste en Peragos. Su núcleo energético aún tiene la carga, pero le falta una serie de piezas fundamentales. Parece que a este doble le faltan 4 componentes críticos. Su procesador, un chasis de repuesto, el grupo de control que debería ir en el chasis y su vocabulador. Coge el vocabulador. Tac. Listo. Reconstruir la HK-47. Has instalado el vocabulador del droide HK, del halcón de vano, todo lo que le queda es el procesador, un chasis y un grupo de control. Listo. Podemos recuperar la HK-47. Con el tiempo. Buen trabajo. Traje militar. Y un hot container. ¡La mierda! ¡Oh! ¡Túnica Jedi! ¡Yes! Dámela, dámela. No sé qué más me dio, pero bueno, me chupo. Carabina. ¡Listo! Así dejamos de romper los huevos. Está buena esa túnica. En el Cotor 1 nada que ver. Hola. Have you come for more answers? There is little more left to give. Cuando perdiste la mano también lo sentí. That does not surprise me, any more than you hearing my thoughts when we were apart. The pain, however, was unexpected. If I could, I would have shielded you from it. De haber podido, te hubiera protegido yo. Siento tu pérdida, entonces considero el dolor de una elección. Si sentí la pérdida de tu mano, ¿qué hubiera sucedido si hubieras muerto? I do not know. I fear that the consequences would have been more extreme. Más grave, sentí como si me tirara la mano en carbonita fundida. Then the sensation you would feel upon my death might be less than that, though much quicker. ¿Rápido me habría matado? Habría sido letal, dices que mi vida está condicionada a la tuya. Possibly, yes, and I fear it works both ways. I do not wish to test it, nor should you. ¿Qué podemos hacer? No quiero que mis actos te pongan en peligro. Entonces colaboremos e intentaremos tener cuidado hasta arreglar esto. Este vínculo es una amenaza para mí y una molestia. Tenemos que cortarlo de inmediato. Pero tu edad podría morir en cualquier momento. Sobre todo si se tiene en cuenta el modo en que actúa. ¡Qué hijo de puta! ¡Le decía vieja! No permitiré que mi vida esté vinculada a una vieja delirante y medio muerta. Tu edad te puede morir en cualquier momento. ¡Qué forra! When battle is upon us, I suspect our minds are prepared enough to shield each other from the pain.
I think we shall not have a repeat incident of what happened at Paragas. ¿Cómo ha podido crearse ese vínculo? ¿Nuestra conexión tiene alguna ventaja? Nunca había oído de un vínculo como este antes, en los holocrones o en la historia Jedi. I confess its nature eludes me as well, but the bond is strong, and its roots run deep. It seems the Force flows easily between us. When one of us manipulates the Force to heal or strengthen ourselves, the other is aided as well. Tú y Kreia poseéis la actitud especial de cadena de fuerza. Cuando cualquiera de los dos usa un poder de la fuerza sobre el mismo, el otro también se beneficia. Opa. A powerful technique indeed, though, as we have noticed, it has its drawbacks. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tengo que saber algo más de los Sith que nos dan casa. Cuando tuvimos en Paragus, pude sentir de nuevo la fuerza. ¿Me puedes decir qué ha sucedido desde las guerras mandalorianas? Much has happened in the galaxy in your absence, and since the defeat of the Mandalorians at Malachor 5. Quiero saber sobre Revan y Malak. Eso ya lo sabemos. Hablar de las guerras mandalorianas. ¿Qué sucedió tras la guerra? As you know, Revan and Malak went to war against the Mandalorians, and you followed under Revan's banner. As Revan and Malak fought the Mandalorians in battle after battle, they grew to despise weakness, just as the Mandalorians did. In the end, the Mandalorians had taught them through conflict, shaped the Jedi, and turned them into a weapon against the Republic. Y aquella fue la guerra civil Jedi. ¿Y qué pasó después? ¿No trató de detenerlo la Orden Jedi? Revan and Malak, and all the Jedi that served them, turned against the Republic and the Jedi Order. Jedi fought Jedi. Revan was ambushed by the Jedi and captured. Malak continued to wage war in his master's place, inflicting terrible wounds on the Republic. Wounds that bleed still. Como que Revan fue capturada. Pero todo fue un hombre. Como fueron derrotados Malak y los Sith. La República es débil, no hubiera podido con Malak. As all Sith do without a strong enemy, the Sith turned on each other. Revan escaped the Jedi and returned to finish Malak, and that was the end of the Jedi Civil War. ¿Pero qué le pasó a Revan? Revan sigue viva. Loco, acá. Ahora me da miedo que durante todo el juego traten a Revan con una mujer, boludo. Acabo de decir que fue un hombre. After defeating Malak, Revan left the Republic, and there are none who know where he has gone. It is said that the Sith remnants turned on themselves after Revan defeated Malak, reducing Korriban to ruin as the Republic still bleeds and struggles for life. Where Revan wanders now, I do not know. Entonces Revan salvó a la República. Dices que Revan abandonó la guerra. Revan se volvió contra Malak por el bien de la República. It would seem that way from a certain point of view, perhaps. The Jedi Civil War left wounds that have yet to heal. We shall see if the Republic has the strength to survive. Entonces debemos hacer lo que podemos hasta que tenga la oportunidad de recobrarse de la guerra. Si la República es débil, no merece la victoria. Revan y Malak deberían haber aplastado a la República. A culture's teachings, and most importantly the nature of its people, achieve definition in conflict. They find themselves lacking. Too long did the Republic remain unchallenged. It is a stagnant beast that labors for breath, and has for centuries. The Jedi Order was the heart that sustained its sickness. Now the Jedi are lost. We shall see how long the Republic can survive. ¿Puede hacerse algo para ayudar a la República? La República ha evitado su destino demasiado tiempo. ¡Que arda! Quizás sea mejor que la República resista sola, ¿no? We shall see. The Jedi Civil War cost the Republic much. The resources of the Sith seemed limitless. The Republic's was not. Fleets of warships, soldiers, and people were lost. Entire planets were decimated. Their inhabitants dead or refugees. It is a great burden for any civilization to bear. And this new threat, it is a quiet thing. Unlike the Jedi Civil War, it drives at something deeper than the strength of the Republic. It is aimed at you. ¿Esta amenaza se dirige contra mí? The Republic was never what was important, ever. It was but a shell that surrounds the Jedi, just as the teachings of the Jedi are a shell surrounding the heart of man. You see, the war, the true war,
has never been one waged by droids or warships or soldiers. They are but crude matter, obstacles against which we test ourselves. The true war is waged in the hearts of all living things, against our own natures, light and dark. That is what shapes and binds this galaxy, not these creations of man. You are the battleground, and if you fall, the death of the Republic will be such a quiet thing, a whisper, that shall herald the darkness to come. ¿Qué es esto? Ask, and I will answer. Cuando estemos en Peragus puedes sentir de nuevo la fuerza. Indeed. And was it the same as before? No, era distinta, trémula. Era como un susurro en el límite auditivo. If my suspicions are correct, perhaps the damage the Jedi Council did was not as permanent as they thought. It is not an easy thing to cut one off from the Force. Espera, ¿esto me hicieron los Jedi? Si son los responsables no tenían derecho. No me creo que los Jedi hicieron algo así. What did you believe? That you suddenly lost your connection with the Force without reason? No es posible separar a alguien de la fuerza, es como dejarlo sordo o ciego. Pero alejar a alguien de la fuerza es como perder todos los sentidos a la vez. Indeed it is. It is much like losing one's ability to listen, or being put into a deep sleep, unable to awaken to the galaxy around you. Such a thing has been done before, when Jedi have pronounced sentence on their own, and exiled them as they did you. No me creo que los Jedi castigaran a alguien así, parece demasiado cruel. Entonces debe haber un modo de invertir lo que hicieron. Si los Jedi no hubieran desaparecido, acabaría con su vida por hacerme esto. If not the Jedi, then what did you think was the cause of such a loss? Al desafiar a la Orden Jedi para seguir a Revan, creía que había perdido de algún modo mi conexión con la Fuerza. La creía perdida por mis actos para olvidar mi entrenamiento y las enseñanzas de los Jedi. Creía que la causa era las guerras mandalorianas y hice muchas cosas de las que no me enorgullezco. Creía que el servir a Revan me había corrompido. Creía que la guerra me había llevado al lado oscuro y me había aislado de mis poderes. War leaves many scars, but rarely does it blind one to the Force. If anything, conflict and challenge may make the connection stronger, more intense. No matter what horrors you experienced in the war, no matter who you served, it is unlikely that the Force would be lost to you unless another factor was involved. ¿Se puede sanar mi conexión con la Fuerza? Haría lo que fuera por establecer la conexión con la Fuerza. ¿Se puede hacer algo? Debe haber un modo. It is possible that such a thing can be undone. Still, even so, the chances of the Jedi undoing such a thing for a traitor is a slim thing at best, assuming they yet live. Pero has dicho que es posible. ¿Cómo? Es mejor que nada, pero la Fuerza lo siento no, aunque débilmente. Our link may have had other consequences. Perhaps you can hear the Force again, distantly, through me. If so, then there is hope. I may be able to teach you, train you to feel the Force again. And if you will not allow me to help you, then other Jedi must train you, or undo the damage they have done. Pero ya no quedan Jedi. Honraré cualquier entrenamiento que quieras darme. Tú instruirme a mí si apenas te tienes en pie. Vos, entrename ni en pedo, apenas te podés parar. ¡Qué hijo de puta! Soy mi propia maestra, no necesito profesor. ¡Le decía, vieja! Do not honor me, fallen Jedi. Honor it by listening and learning. Do that, and perhaps we shall survive this thing, you and I offer to train you to become strong again, to know the ways of the Force, and to hear the Force sing within you as it once did. Dios mío. Una conchuda de mierda. Agradeceré a cualquier ayuda que me ofrezcas. Te acepto como maestra por ahora. No, si tu entrenamiento me proporciona poder, escucho. No necesito mentores, pero sí sirvientes. Una carcamal en mi cabeza es suficiente. Déjame en paz. Then our training shall begin. Whenever I travel with you, I shall impart what I can to you through my words and presence.
Ask, and I will answer. ¿Qué hacemos ahora? I do not know. The Sith struck more swiftly than I thought, and they will not stop until they have you in their grasp. If you fall, all the galaxy will echo it. Debe haber un sitio en el que podemos ir. ¿Hay algún lugar donde podemos refugiarnos? No podemos estar huyendo hasta que los cojan. It does not matter where we go. It is not the destination that matters. It is the journey. All paths will take us to the end, whatever it may be, and no matter how strongly we fight against it. For now, we are bound for Telos, and that is enough. ¿A dónde vamos ahora? The planet Telos, decimated by the Sith Vamos a during the Telos. Jedi Civil War. Before the war, Jedi who failed their training were sent to the fields of Telos to serve the galaxy, not as Jedi Knights, but as farmers and laborers. The destruction of Telos was complete. I doubt any Jedi remain. Yet there may be echoes of their passing. We shall see. Si no encontramos rastros de la enseñanza Jedi en Telos, Then I am left with nothing more than we had already. My faith in you and your ability to meet what comes. I would see to that fool in the cockpit and remind him of our destination. I would not want him attempting to veer from Telos. el idiota tiene un nombre. Me gustaría que empezaras a usarlo. No es un idiota, pero me resulta extraño. Esto no es tan malo, solo que, bueno, quizás sí lo sea. Le estamparé la cabeza contra el mamparo si lo intenta. He is a fool and an imbecile. His potential lies downwards, not up. Watch that one. His thoughts are slippery. I do not trust him, and nor should you. Such a man serves himself first, and his allies next. Va. Así que apenas te puedes parar, Qué porra eso. How's our passenger? She's still aging? No, tan críptica como siempre. Para ser alguien sin mucho que decir, habla sin parar. Se la ve bien, solo necesita descansar. Tan críptico como siempre. What a surprise. Just so you Jedi know, the whole cryptic routine isn't mysterious, it's just irritating. If you really can see the future, you should be at the Pazak table. Pero para conocer el futuro, uno ha de conocerse a sí mismo. No creo que Creia sea Jedi. Teniendo en cuenta su edad, no creo que le quede mucho futuro. Estoy diciendo que se va a morir en cualquier momento. Dios santo. What was that, some kind of joke? That's what I'm talking about. Jedi talk. You two should start your own little Jedi Academy. Pero para enseñar, uno ha de dispuesto a aprender. Debe estar dispuesto a... No creo que Creia sea Jedi. Puede que ella tenga la edad adecuada para ello. No yo. All right, cut it out. I get it. Last Jedi in the galaxy, I get the comedian who runs around in her underwear. Not that I'm complaining, mind you. I mean, compared to the Jedi Queen of the galaxy back there, I'd rather be stuck in an escape pod for a year with you than her. No creo que Creia sea Jedi. Then she must be royalty, because she's got to be Queen of the galaxy to bark out orders like that. Or maybe she's senile. I mean, how old do you think she is? She may have been good-looking once, but it takes some hard living to make creases like that. Atractiva, tan desesperado estás. Si te gusta, es que te han dado con un blaster y yo no me he dado cuenta. ¿Una vida dura? Yeah. Her face looks like it was plowed by crazed Ord Mantell farmers. Don't tell me you were too distracted by her personality to notice. Oye, deja los insultos. La diré mientras no nos ayudan a escapar, ¿recuerdas? Da igual, quería hacerte algunas preguntas. Seguimos rumbo a Telos. Concentrémonos en llegar a Telos por ahora. Deja la cháchara y dedícate a pilotar. Like we have a choice? It's the only place Paragus had logged in their astrogation charts. Well, if you thought Paragus was dead, then Telos is a dying world they're trying to breathe back to life. Should be there before too long. You can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Quiero hacerte unas preguntas. Oh, no. Look, I respect your privacy. I mean, when have I ever asked you any questions? I mean, besides that one. ¿Qué has querido decir con el mapa galáctico? Que con el mapa galáctico no era de gran ayuda. ¿Sabes algo sobre ese droide asesino chica? No, not much. Except sounds like it was after you. As far as I'm concerned, you handled that pretty well. No more droid, no more problem.
que haría que los droides se enloquecieran así? ¿Desde cuándo cobran recompensa por los droides de protocolo? ¿Quién iba a construir un droide asesino para cazarme? Yeah, well, you got me there. Look, droids, I don't trust them. That one we fought, some of them are built like that. Others just, well, break. In the head. Sometimes conflicting orders cause it. Give a droid too much data or tell it to do something it can't do, it'll crack their behavior module in half. Others just don't get memory wipes and they start going crazy. Speaking of which, I think that little trash compactor's long overdue. Trust me, droids were made to break. And most of all, they're predictable and Concentrémonos, señor Telos. So, what happened? ¿Con qué? Don't give me that. There were plenty of times back on Paragus where a lightsaber would have been helpful. So where's yours? A los exiliados no les permiten conservarlos. Mi sable de luz me lo rebotó el consejo. Un Jedi no se distingue por su arma. Dejemos a un lado mi sable láser. Oh yeah? I thought a Jedi was supposed to be married to their lightsaber. Guess I heard wrong. Were you a single hilt or one of those double-bladed Jedi? Era de empuñadura normal. Ni lo recuerdo, ni me importa. ¿Doble hoja? No, de empuñadura normal vamos a darle. Figures. It wasn't red, was it? Sí lo era, el cristal era de un rojo más intenso que el rojo de un light grec. Tanto la hoja como el cristal eran únicos. Ha pasado tanto tiempo que he olvidado su color. Apenas recuerdo las sensaciones, mucho menos los colores. Me da igual y no, si no lo recuerdo jamás. Yeah, unique how? Era un sable de luz azul, el que normalmente utilizan los guardianes. Mi sable de luz era verde, como los cónsules Jedi. Mi sable de luz era amarillo, la hoja de los centinelas Jedi. Mi violeta, como las gemas de Gorrikaine del crepúsculo. Naranja, como el sol de Hassak. Era una hoja viridiana nunca vista en la orden Jedi. Plateado, como las corrientes de la sala de 1000 fuentes de Coruscant. Azul. Must have been something. Sure be nice to have it now. Might make those Sith think twice before coming after us. Es igual, me lo quitaron hace mucho. Creo que si lo tuviera me perseguirían aún con más ahínco. Alright, forget I said anything. Like I said before, you can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Bueno. Veracruz 2. Viajar. Agarra, pajero. Inaccesible. Estado centro destruido. Le hicieron mierda todo. Telos. Estación Ciudadela. Clima artificial. Terreno. Estación espacial. Atraque. Zona de aterrizaje. Tac. Bienvenidos a Telos, un planeta aburridísimo, igual que Taris. Attention, this is Citadel Station Bay Control, Dock Module 126. Please remain where you are. Lieutenant Dahlgren will arrive shortly to meet you. That is all. I don't like the sound of that. If they think we caused the explosion... Uh-oh. Here comes the welcoming party. They may not know what happened, so don't blow it. I'm Lieutenant Gren, Telos Security Force. I'm under orders to take you into custody in regards to the destruction of the Paragus mining facility. Hijo de puta. Estamos arrestados, no tengo nada que ver con eso. You haven't been formally charged, but you will be placed under house arrest pending the results of our investigation. Due to the nature of the investigation, I have no specific timetable to offer you. In the meantime, your ship and any droids will have to be given over for safekeeping. Yes, that includes you. You are a droid, so you will be detained. In addition, we will have to take your personal arms and armor until the completion of our inquiry. ¿Podré recuperar mi equipo? Entiendo, esto es vergonzoso, no tenéis ninguna prueba. If you are cleared of any involvement, your personal effects will be returned to you. You will be held briefly in the TSF station until living quarters can be arranged, at which point you will be placed under house arrest. Do you understand?
Sí, cooperaremos. No, ¿por qué no nos retienen? La FZ no puede retenerme por nada. Nos largamos aquí ahora mismo, ¿entiendes? Good. My men will relieve you of any arms and armor. Please follow me. Tell me I'm not going to jail again. ¿Y esa chabona quién era? Arre. You will be held here briefly. Living quarters are being arranged for you and your companions as we speak. Someone will return shortly to escort you to an apartment in residential module 082. Entiendo. Espera, tengo unas preguntas. I've many matters to tend to. Your questions will have to wait. Well, we might be here for a while. Might as well get comfortable. Otra vez en cárcel. En cana. Pobre Atom, siempre lo mandan en cana. Someone is coming. So this is the last of the Jedi. I must admit I'm a little disappointed. Te equivocas, no soy una Jedi. ¿Qué sucede? Déjame salir de esta jaula y veremos lo decepcionado que estás. Jedi or no, you're the one I am pledged to kill. Ah, bueno. There is no mistaking that. The exchange is a bounty on El Jedi. intercambio tenía que hacer, ¿viste? You're worth quite a bit of money. The exchange, huh? I'm pretty sure some two-bit pistol jockey like yourself isn't one of them. Hey, I'm more than skilled enough to work for the exchange. You bounty hunters couldn't even win a fair fight. You're the cheapest, most worthless mercenary scum in the galaxy. I'd hire a Mandalorian over your filth in a second. No Mandalorian could match my skills. No Mandalorian could have been clever enough to infiltrate this station, taken the identity of one of the guards, then... Then what? Overloaded our force cage fields and made it look like an accident? You probably don't even have the guts to fight me. Pathetic. Don't think overloading your cages had not occurred to me. You're wanted alive, but I doubt anyone will care as long as I bring them your corpse. Estamos en una estación de la FZ. ¿Cómo esperas salir de esta? ¿Por qué estás aquí? Like I said, the exchange has put out a huge bounty on Jedi. I'm just looking forward to early retirement. Estamos en una estación de la The FZ. security cameras have mysteriously shorted out. There will be no witnesses to your escape attempt, during which I'll shit. to kill you. By the time the TSF realize I'm not one of them, I will be far from this place. No quiero pelear contigo. Tu cuerpo se queda aquí. Acabemos con esto. No quiero pelear contigo. Easier for me then. Come, Jedi. It is time to die. Hey, leave her alone. You want to fight? Then try me, if you've got the guts. Uy. You have goaded me once, and you shall not do so twice. But I shall dispose of all of you eventually. And an old woman, a fool, and a broken Jedi are no match to my skills. Gracias por librarnos, puto. Tac. Vamos a cagar a piña. Tac. The security cameras are... What? What's going on here? Man down! Quick! Call a medic! All right, Jedi. I want you to back up slowly. Hands in front of you. Into the force cage. Váyanse a la mierda, and boludo. we won't have to gun you down. Come on, Lieutenant. They've already killed... who is that? Is that Batu Rem? Dijo que era un asesino. No, era un asesino. Me alegro que yo no tenga nada, que no tenga que depender de su protección. De tu protección, impresionante. Permitiste que un asesino se infiltrara en tus filas. Rem's no assassin. Batu Rem is on leave. He shouldn't even be on the station. This man isn't him. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo consigue infiltrarse? Me alegra que alguien lo notara solo después de que intentara matarme. We've arranged for an apartment in residential module 082. You'll stay there under house arrest until our investigation of the Paragus matter is complete. You'll be under TSF protection. I'll personally clear any visitors to your quarters, and we'll investigate this incident to the best of our ability. Genial, otra investigación. Toda vuestra capacidad, eso no es muy inspirador. Vamos. Officer, get Lieutenant Yima a report of this incident. She'll look into this. The rest of you come with me. We'll escort you to the apartment in 082 immediately. ¡Uy! ¡Desapareció!
Hizo... Ya. These will serve as your quarters for the duration of your house arrest. 2 officers will be stationed outside at all times. Again, I'll clear any visitors. There won't be another incident. But just to be on the safe side, why don't you leave us a blaster or 2? Fuera. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? I can't say. We have a ship examining what's left of the Paragus facility now, so your stay might be brief. We'll keep you informed. Now, this is a step up from a force cage, at least. Sí, ¿no? If there are any problems, we'll use the wall terminal to contact you. Let's go. Ay, Dios. This isn't good. We've got to get off this station. ¿Por qué tenemos que irnos? What do you think the TSF is going to find at Paragus? They could bring the Sith. You know what? Forget it. As long as we're trapped here, it doesn't matter. ¿Qué crees tú, Creya? We cannot stay in any one place too long, but our path has brought us here for a reason. I must meditate on this. In the meantime, we should rest. Yeah, you go ahead and meditate. As for me, I could use some sleep. Descansar. ¡Ay! No aceptar. Excuse me, you have a caller. Moza, representing the Athorian planet restoration interests on Telos. Lieutenant Gren's cleared him if you'd like to speak with him. Sí, por favor, que pase. Very well. I'll let him in now. Dice Oriano. Gracias por recibirme. Soy Moza y vengo a verte en nombre de Chodo Habat, nuestro líder aquí. ¿Qué va esto? ¿Qué quiere Chodo de mí? Choclo, casi digo. ¿Por qué no ha venido a él? ¡Fuera! Lo echaba a la mierda. ¿Conoces bien el proyecto de restauración de Telos? No, ¿podría explicármelo? Sí, claro. La superficie de Telos fue destruida durante la Guerra Civil Jedi, hace unos cuantos años. Esto, la estación Ciudadela, es parte... Chupame la pija. La estación Ciudadela usa campo de energía para sellar porciones de la superficie y después genera y controla... Cuando el tiempo se establece en una zona, se introduce nueva vida animal y vegetal para restaurar el ecosistema. Sin embargo, recientemente hemos entrado en conflicto con la corporación llamada Cerca. Quizás haya oído hablar de nuestros problemas. No, ¿qué problemas habéis tenido? Los historianos son conocidos como ecologistas y ingenieros agrícolas. El gobierno telosiano pidió a mi hermano... Chupame la pija, ¿sabes que no leo más? ¿Cómo daña cerca el proyecto? ¿Cómo podría ayudar? ¿Sanarme? ¿A qué te refieres? Perhaps Choda Habat should turn his eyes to his own people, if they truly suffer so. Hablaré con tu líder cuando esté libre. Now perhaps we will be able to rest uninterrupted. Descansa. Pero la puta madre... La llamada. Moza, en representación de los intereses de la restauración historiana del planeta de Telos, quiere que vayas al complejo toriano en el módulo residencial 082 Oeste y hables con Chodo Habat.
Batu falso, bonificación. Un asesino disfrazado de Batu Rem, un agente de la FST de la estación Ciudadela, trató de matarte mientras estabas encarcelado allí. Quizá sea interesante averiguar quién le contrató y por qué. ¡Arrestado! Ha sido arrestado por el teniente Gren de las fuerzas de seguridad telosianas y será retenido hasta que la FST complete su investigación por la destrucción de las instalaciones de Peragus 2. El Conde Vano, junto con Tetos M4 y todas tus pertenencias han sido confiscadas por una inspección y descontaminación. El teniente Gren de la Fuerza de Seguridad Telosiana dijo que el proceso no debería llevar más de 30 horas estándar. ¡Ay! ¡Ta madre! Good day. I am B4D4, Administrative Assistant for Zerka Corporation's Citadel Station branch. I am attempting to connect you with Executive Officer Jana Lorso. May I put you through? Sí, adelante. Thank you. I will connect you now. Good day. Thank you for accepting my call. As my assistant no doubt informed you, I am Jana Lorso. ¿Por qué me llamas? I understand that you were approached by an Ithorian earlier. Doubtless he tried to obtain your help, attempting to purchase it with imposed guilt and veiled threats. ¿Sentimientos de culpa? No recuerdo que me hayan amenazado. Yes, they play at being downtrodden innocents, having come to you because of these Jedi rumors that are going around the station. ¿Qué clase de rumores? Oh, I'm sure you've heard that you're a Jedi, one of the last, wanted by the Exchange and who knows how many other organizations, for reasons good or ill. But that's of no interest to me. The Jedi, and your standing with them, have no bearing on this discussion. No recuerdo que me hayan amenazado. Oh, and I suppose he didn't mention the Exchange, helping you with any problems here? In other words, the Ithorians won't lead the Exchange to you if you work with them. No, no me mencionó nada parecido. Well, no matter. My apologies. I never intended to waste your time discussing Ithorians. ¿Sigue? I believe you're a person of influence, someone I'd like on my side, rather than aiding the Ithorians, whose quasi-mysticism and bumbling foolishness is standing in the way of progress and profit. I'm not asking for your help, though. I'm offering you a job. Work for Zerka and be handsomely rewarded. You'd be helping yourself. If you're interested, please visit our offices here in Residential 082. B44 will know what to do when you arrive. ¿Cómo se interponen los historianos? ¿De qué clase de trabajo hablamos? I'd rather discuss that in person. I'll be more than happy to answer any and all questions when you visit our offices. Me pasaré cuando pueda. Excellent. Good luck with that messy investigation, and I hope to see you shortly. We should get back to bed. Whenever they decide to release us, we should get going immediately. Descansar. Explain something to me. I do not have the years required, nor the desire to indulge you. If she served in the war, well, Jedi are supposed to be tough, capable. Yes, and what are they without the Force? Take the greatest Jedi Knight, strip away the Force, and what remains? They rely on it, depend on it more than they know. Watch as one tries to hold a blaster, as they try to hold a lightsaber, and you will see nothing more than a woman, or a man, a child. But to lose so much, I guess I didn't realize how much they relied on it. Do not be surprised. In many ways, even you are more capable than a Jedi. You could survive where they could not simply because you do not hear the Force as they do. It is irony of a sort, and it is why I tolerate your presence now. But such a loss of ability, for a Jedi, it seems so extreme. She has been gone from war some time. It is conflict that strengthens us, and isolation that weakens us, erodes us. Add to that she turned away from war, did all that she could to forget it, and the last piece clicks into place. But we have spoken enough of this, and we do her a disservice by not speaking of this while she is present. I've come to inform you that the Telosian government has completed its inspection of what's left of the Paragus facility. It appears that the Harbinger had indeed been present, though it was gone when our ships arrived and was responsible for the station's destruction.
Logs recovered from the facility's wreckage indicated that the miners perished as a result of sabotage, which began while you and your companions were either incapacitated or incarcerated. As such, you are to be released from house arrest. However, the Republic is sending its own ship. They have insisted that you remain on station for the duration of their search. ¿Por qué enviar una nave de la República? To further investigate the station's destruction and search for their missing ship, the Harbinger. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme? The Sojourn is already en route, likely not more than a few standard days. Feel free to use these quarters during your stay. ¿Siguen confiscando el halcón de mano? The vessel's IND is complete. Please visit the TSF station and entertainment module 081 to complete the necessary paperwork at the front desk. The Ebon Hawk should be transferred from the impound docks by the time you're free to leave. ¿Y qué hay de mi droide T3? After filling out the paperwork, it'll be transferred with your ship along with your confiscated weapons and armor. Ha, ha, ha. Well, now what? We can't just stick around. We need to find a way off this station. Whether it's the Ebon Hawk or some other ship. We could hit Nar Shaddaa, maybe. If you've got people coming after you, it's where you go to get lost in the crowd. ¿Lo sabes por experiencia? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Qué crees tú, Creya? It is difficult to say. I feel we came to Telos for a reason, but we may have spent too much time here already. Even if the Harbinger was destroyed at Paragus, the Sith could already be on their way. Still, there is a chance we might learn of other Jedi here, on the planet's surface. Jedi who might help us restore your abilities, or sever the link between us. Well, what do you think? Hagamos lo que hagamos, necesitamos una nave. Vamos a buscar el halcón de mano. ¿Por qué no pedimos ayuda a la República contra los Sith? Otro Jedi, debería ver si puedo encontrar algo aquí. Makes sense. I'll follow your lead. Listo. El teniente Gren te ha levantado el arresto domiciliario, pero debes permanecer en la estación de Ciudadela hasta que la República complete su propia investigación del incidente de Paragus. Puedes usar el apartamento C3 en el módulo residencial 082 hasta que se complete la investigación, tras lo cual podrás marcharte. El teniente Gren te dijo que la I y D del halcón de mano te había terminado, pero debes visitar la estación de la FST en el módulo de ocio 81 y completar el papeleo necesario para sacar la nave y el resto de tus pertenencias del depósito. Shanna Lorso, la directora del general de la Cerca Corporation en la estación Ciudadela, quiere que vayas a las oficinas de Cerca en el módulo residencial 082. Quiere ofrecerte un contrato e impedir que ayudes a los italianos. La Cerca Corporation es mala, así que no. Yo voy a ser como Josecito, la buena persona de no ayudar a los malos. Sabiduría. Ah, tenía uno nomás, piloto. Cura de heridas. Informática. Dotes. No tenemos nada, nos sacaron todo. ¿Qué podemos poner? Cautela. No voy a dar este. Creía. ¿Qué te puedo dar acá? Una pata en el culo. Está raro. Cierto, voy a tratar de todos los poderes base. Pero sí tiene de todo. Drenar fuerza, a ver qué podemos darle. Herida, lenta. Ojo, lenta eres una vieja. Grito de fuerza. Drenar fuerza, sí, para curarse. ¿No? Sí, está. Habilidades. Tac, tac. Herida lenta. Meditación de combate. Este me interesa. Grito de fuerza. No hay nada. Bueno.
¿Y ahora qué? Ahora, vamos a salir. Estoy 5 minutitos más por ahí. Vamos a revisar acá. Vamos a revisar Telos. Telosiono. Ah, la mierda, ya. Esto va a ser como Tari, vamos a estar mucho tiempo ahí, literalmente. Descarga el mapa de... Tránsito otro módulo. Ah, todavía no puedo. Claro, esto para teletransportarse, literalmente. Corporación cerca. Está cerca de acá. Rodian. Matando el intercambio. Descarga el mapa. Parte de presión. Diplomático de Onderon. Voy a agarrar cosas ya. ¿Cómo que? No dijiste que... Voy a cagar a piña del coso. Introducirla, decía ahorita. Oh, retrubí. Laboratorio. Bueno, volvemos a nuestro... A ver. Hello there, and greetings from Isis and Onderon. ¿Quién eres? I'm a diplomat from Queen Talia on Onderon. My stay was supposed to have been shorter, but the contract disputes over the restoration project have prolonged it. ¿Por qué estás aquí? The Ithorians negotiated the export of flora and fauna from Onderon, but with their disagreements with Zerka, the status of our arrangement is in the air. Bueno. Nada, dejemos la parte acá. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si les gustó, déjenle comenten, activen la campanita de notificaciones, que me gustaría mucho para crecer. Nos vemos hasta la próxima, señores. Chao.